Me voy a proyectar nuevamente. Disculpen, ahí se ve. Sí, sí se ve. Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la lepra lepromatosa difusa, y esta representa el 10 al 15% de los casos en la consulta en dermatología en México, y predomina en los estados de Sinaloa, pero también se puede observar en Colima, Michoacán, Morelos y el sur de la Ciudad de México, y también se le conoce como lepra de Lucio y la Tapi. Aquí hay una infiltración difusa generalizada en la cara que da el aspecto de un mixedema o cara de luna, y se muestran dos fases: una fase suculenta, donde tendremos una piel lisa, brillante y turgente, y una fase atrófica, que puede ser desarrollado con el tiempo o por el tratamiento en la piel, de tal manera que ésta se atrofia y adopta un aspecto seco y plegado, así como escamoso. Ambos aspectos son muy notorios en los pabellones auriculares. Ahorita vamos a ver una imagen. Y aquí, en lo que es la mejilla y la parte anterior del tórax, se pueden encontrar telangiectasias, o sea, vasodilataciones, quistes de Milium, que son como puntos blancos, lívidos reticularis, como similar al fenómeno de Raynaud, que se observa en las extremidades. Y esta variedad inicia con un adormecimiento, así como anidrosis de manos y pies, pérdida lenta progresiva de las cejas, de afuera hacia adentro, las pestañas y el vello corporal. Y bueno, esta puede ser primaria, o sea, pura y primitiva, o puede ser secundaria, que es cuando se comienza como un caso indeterminado. En la pura hay afección neural, pero no es muy notoria, en tanto que en la segunda sí es bastante notoria. Ahora, no solamente tenemos manifestaciones cutáneas, también podemos parte en los anexos, en las mucosas, en los ojos y todos los órganos, de hecho. En los anexos se pueden observar diferentes grados de alopecia en las cejas, como podemos observar en las pestañas y en el vello corporal. Y es más intensa en los casos difusos. En las mucosas hay rinitis crónica, hay epistaxis frecuente, un sangrado frecuente, y una perforación del tabique cartilaginoso que produce una deformación nasal en forma de silla de montar o catalejo, que podemos observar si hacemos una línea longitudinal. Vemos cómo hay una depresión en el tercio inferior de la nariz, observando aquí esta imagen en un plano sagital. Bueno, y ahora en los ojos podemos tener conjuntivitis, engrosamiento de los nerviosillos corneales, nódulos en los párpados, en la conjuntiva, en la córnea, iritis e iridociclitis. Y como ya dije, se pueden afectar todos los órganos, pero las lesiones en muchos órganos casi nunca originan una disfunción. Ahora, tenemos la lepra tuberculoide, que esta es del tipo regresivo, es estable, no es transmisible y afecta la piel y los nervios periféricos, ya que aquí no se encuentran bacilos. La reacción de Mitsuda aquí va a ser positiva, y en la biopsia vamos a encontrar un granuloma tuberculoide, que también se conoce como granuloma de Yadaso. Y en estos casos, pues predominan en mujeres, hay mayor prevalencia en mujeres y en personas de edades extremas, o sea, niños y adultos de la tercera edad. Y pues se han aceptado dos formas clínicas, una fija y una reaccional. Tenemos entonces que la tuberculosis fija, la lesión alimentaria es un nódulo que puede ser único o puede ser múltiple y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Son de un tamaño y de forma variables, son duros y son insensibles. Y estos se agrupan en placas de infiltrados que pueden ser escamosas, anulares o circulares o ovales, y tienen un tamaño que varía entre 0.5 hasta 30 centímetros puede llegar. La evolución es lenta y hay una tendencia a la curación espontánea, pero dejan zonas atróficas. Y bueno, tenemos dos variedades, que es la infantil y el complejo cutáneo tuberculoide. La infantil es la que se presenta en menores de 5 años e incluso se puede presentar en lactantes y a veces se manifiesta por un solo nódulo. En tanto que el complejo cutáneo tuberculoide, pues este es más raro. Se presentan nódulos anestésicos a lo largo de todo el dermatoma, o sea, todo el trayecto del nervio que está afectando, y puede haber una reactivación o una reacción tuberculoide, que es un fenómeno en el que hay infiltración, edema y eritema en las lesiones preexistentes. Y puede acompañarse de una afección neurológica, y se considera reaccional. Y bueno, esto sería todo de mi parte.
se ve ahí. Sí, sí se ve. Sí, Fer. Ok. Vamos a empezar con más bien vamos a seguir con los casos indeterminados, que este tal cual se conoce como el principio de la lepra. Estos van a poder evolucionar hacia el tipo lepromatoso o tuberculoide. Y aquí es donde puede actuar el tratamiento, interrumpiendo su evolución. Los signos y síntomas que se van a presentar son: uno, varias manchas hipocrómicas, disestesia, anhidrosis. La anhidrosis la vamos a poder reconocer porque el polvo no se va a adherir a los sitios donde esté dañada la piel, por lo que se le conoce a este como el signo de mugre, además de que va a haber alopecia. Esto se va a poder presentar en algas, en la cara anterior del cuello o en cualquier parte del cuerpo. Cambios en número, morfología o extensión de las manchas nos va a indicar su evolución o qué está pasando a los casos o la etapa dimórfica. Aquí tenemos unos ejemplos que le traje, que son de casos indeterminados. En los casos dimorfos, también se les conoce como interpolares o limítrofes o también borderline. Estos son agudos y van a provenir de diagnósticos indeterminados. Son inestables, también se les conoce como BT, BL y BB. Y también se les conoce como lepromatosos disfrazados porque la mayoría de estos va a evolucionar hacia lepromatosos. En el caso de los BL, estas son placas infiltradas. No de o eritematosas. Estas van a ser circulares o anulares, con bordes difusos y lesiones simétricas. Estas va a haber partes de la piel normales o partes que van a dejar atrofia. Van a tender a la simetría. En el caso de las BT van a ser lesiones hipopigmentadas eritematosas. Estas van a ser placas infiltradas con bordes irregulares definidos y van a ser alrededor de una docena, además de que van a presentar lesiones satélites. Las BB, estas van a tener una morfología similar a las BT y a la lepra lepromatosa. Estas van a ser bilaterales y asimétricas. En todos estos tipos van a sobrevivir la pérdida de sensibilidad y la neuropatía, y en el caso de las BLs va a ser simétricas. Ay, se me trabó. Se trabó. Acá. Y aquí tengo dos ejemplos. Aquí pasamos a las reacciones agudas ante la lepra. La lepra lepromatosa es una enfermedad que es crónica y que realmente pues no causa síntomas generales, pero va a tener estados agudos febriles que se les va a conocer como reacciones leprosas. Estas se van a poder clasificar entre el 1 y 2. El tipo 2 también se le conoce como reacción leprosa. Va a tener síntomas generales, neurales, viscerales y cutáneos. Los síntomas generales son fiebre alta, cefalalgia, artralgias, astenia y adinamia. Estos se van a presentar en un 60% de los pacientes y puede ser solo una única vez o van a tener brotes constantes, además de que van a tener síndromes dermatológicos, que es eritema nudoso, multiforme y necrosante. En cuanto a los eritemas, en el nudoso, va a ser el más común y se va a caracterizar por nudosidades profundas y dolorosas que se van a presentar en tronco, extremidades y cara. Su evolución va a ser de días o semanas y va a dejar áreas con hipodermitis o descamación. En la multiforme son manchas eritematosas que se van a presentar en tronco y extremidades. Su evolución va a ser de 1 a 2 semanas y no van a dejar huella. Aquí traigo los ejemplos. El de la izquierda es el nudoso y el de la derecha es el multiforme. En cuanto a los eritemas necrosantes, también conocido como fenómeno de Lucio, este fue descrito por Lucio como brotes de manchas rojas y dolorosas.
Son manchas de formas caprichosas, primero congestivas, de color vino, que van a pasar después a ser ampolla y luego ulceración, para dejar al último una cicatriz. Su evolución va a ser de 3 a 4 semanas y estas antes causaban la muerte por lesiones en el tubo digestivo. En cuanto al eritema nudoso necrosante, este es raro y van a ser nudosidades grandes con desprendimiento epidérmico central, que después van a pasar a ampollas, luego ulceración y por último van a dejar una cicatriz. Y aquí tengo ejemplos. En el de la izquierda es el fenómeno de Lucio y el de la derecha es el eritema nudoso necrosante. Pasamos a la reacción tipo 1, que también se conoce como de reversa. Esta está dada por formas agudas de casos interpolares o subpolares y de casos indeterminados. Esto se da sobre todo porque va a haber cambios hormonales, por ejemplo en el puerperio o por farmacoterapia antileprosa. Sus características van a ser su posición o presencia de nuevas lesiones nodulares, nodematosas o infiltradas, que van a dejar cicatrices o atrofia. Sus signos acompañantes van a ser edema distal, neuritis graves, síntomas generales y fiebre. En cuanto a la biopsia, vamos a encontrar un infiltrado tuberculoide con edema, además de células de Virchow, bacilos y reacción de Mitsuda de 2 a 3 milímetros. Aquí es importante por el pronóstico. Si tenemos una reacción de Mitsuda positiva y una baciloscopía negativa, esta va a avanzar hacia el tipo tuberculoide. Y si tenemos Mitsuda negativo y baciloscopía positiva, va a ser hacia el tipo lepromatoso. En cuanto a la neuritis hanseníana, cualquier caso de lepra puede afectar los nervios periféricos en diferente grado. Aquí en el caso T va a haber, bueno, también entre aquí los dimorfos y los tipos indeterminados, se van a presentar granulomas con caseificación, que esto va a llevar tal cual a la destrucción del nervio. Y en el caso de las lepromatosas van a ser granulomas histiocísticos, que su destrucción va a ser tardía. Aquí sí podemos administrar tratamiento y va a haber una recuperación buena. En los nervios se van a presentar ensanchamiento y van a predominar los daños en la rama auricular del plexo cervical superficial, en los nervios cubital y ciático popliteo externo. Primero vamos a tener hipersensibilidad y luego una pérdida de la sensibilidad. En cuanto a la enfermedad avanzada, vamos a presentar atrofia, contracturas, ulceraciones, mutilaciones, acortamiento de los dedos, también conocido como telescopado, infecciones secundarias. En las manos vamos a tener deformidad y disfunción. Primero vamos a tener un aplanamiento de las eminencias tenar e hipotenar, luego una semiflexión del meñique y del anular, que se conoce como mano de predicador, y por último vamos a tener una flexión de todos los dedos, lo que se conoce como mano en garra, que es lo que está aquí en la imagen superior derecha. En cuanto a los pies, va a ser raro o menos visible los cambios en la forma, pero vamos a tener una marcha normal o equina. Y en cuanto a la sensibilidad, aquí podemos explorar con la punta de una aguja hipodérmica y vamos a pedir al paciente que nos responda si le pica o solo siente que le pasan la aguja. Aquí en la imagen inferior derecha tenemos una quemadura por un trastorno de sensibilidad. Y ya por último, en el mal perforante plantar, se observa como una complicación o secuela de la neuritis que les acabo de explicar. Es de naturaleza atrófica y en su aparición va a intervenir que haya anestesia de la piel plantar, formación de un callo indoloro y ulceración posterior con infecciones agregadas. Y ya es todo de mi parte. Bueno, sigo yo. ¿Sí se ve bien la pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Ok, bueno, vamos a continuar con las manifestaciones iniciales de la lepra. Aquí vamos a tener 3 importantes, que son las manifestaciones cutáneas y las neurológicas, y otra que engloba otros, que puede entrar también las mucosas. En la cutánea, pues vamos a tener la marcha hipercómica, disestésica, bueno, como se ve en la imagen, y por parte de los neurológicos, pues vamos a tener una amiotrofia del orbicular de los párpados. Esto va a producir una simetría en la abertura de los párpados, y también tenemos otro signo que es la separación entre el meñique y los dedos, que esto se da por una atrofia de los músculos interóseos y lumbricantes. Y esto es un signo muy importante porque es el signo neurológico de lepra infantil, que se conoce como signo de Wanson.
Y pues en nosotros también entraría el adelgazamiento y la isquemia del meñique. Estas manifestaciones pues pueden durar meses o años entre una y otra y pues vamos a tener otro tipo de manifestaciones que son las más tardías y aquí va a ser la pérdida de las cejas, pérdida de pestaña y del vello corporal, vamos a tener manchas y nódulos pequeños y vamos a tener infiltración propia de los casos difusos y manifestaciones de las reacciones leprosas. En cuanto a las complicaciones que se pueden presentar, pues van a estar oculares, neurológicas, motoras y tróficas. Y en casos ya avanzados vamos a tener amiloidosis visceral. Ya pasando a los datos de laboratorio, pues vamos a tener la baciloscopía. Los resultados que den positivos van a ser para los casos L y B, que es el lepromatoso y el caso de Bordelien, como ya lo comentó mi compañera Fernanda, y los casos negativos pues van a ser en casos de tuberculoide y los indeterminados. Para poder realizar la baciloscopía, generalmente se recomienda que sean muestras de la mucosa nasal, del lóbulo de la oreja o de lesiones cutáneas. En el caso que se haga de lesiones cutáneas, pues van a ser de los nudillos, codos, rodillas o si se puede una punción ganglionar. Y bueno, como vemos en la primera imagen, en caso de que dé positivo, vamos a tener una tensión de 100 Nielsen y los bacilos rojos en el fondo azul van a ser la que nos van a comprobar esta tinción. La cantidad de bacilos, como ya sabemos, se mide por el índice bacteriológico, en donde cuando se ponga una cruz o un signo de suma, va a ser que son escasos y hasta 6 cuando son abundantes. Si tenemos una letra C, pues va a ser signo de que hay globias, que esto es una acumulación o una agrupación de los bacilos. Y bueno, el porcentaje de bacilos íntegros o viables se va a medir por el índice morfológico, que se va a tabular de 0 a 20, de 20 a 50, de 50 a 75 y de 75 a 100%. Hay otra prueba que es la prueba intradermorreacción con lepromina integral. Y bueno, aquí en los casos positivos van a ser los casos T, los negativos los casos L, y dependiendo del grado de evolución del caso va a ser el B o el I. Y bueno, aquí se va a obtener una reacción de Mitsuda. Y bueno, el antígeno que va a funcionar en esta reacción, pues va a ser un antígeno que se obtiene de los lepromas, que son los nódulos característicos de la lepra, tanto en humanos como en armadillos. Y esta prueba no nos va a servir como diagnóstico de la lepra, sino más como para clasificarla en cuál de los casos entra y así poder establecer un pronóstico de la enfermedad. Luego tenemos la prueba de la histamina. Esta se va a utilizar en los casos que ya sabemos que son indeterminados y va a ser para resaltar los trastornos vasomotores que pueda presentar el paciente. Esta va a consistir en colocar una gota de histamina en una de las manchas que presenta el paciente y otra en piel sana. Se van a pinchar estas dos gotas de histamina y la piel de ambas zonas con una aguja y pues en la sana se va a observar de inmediato la triple respuesta que produce el cuerpo, que es un eritema inicial, un eritema de reflejo y una rocha. Y en el caso de la mancha de lepra, pues vamos a tener suprimido el reflejo axonal, entonces la respuesta va a ser incompleta y no vamos a tener un eritema de reflejo. Tenemos otras pruebas que nos van a servir, que son las pruebas serológicas. Aquí entra la prueba del sífilis, sobre todo la BDRL y la FTA. Y bueno, esta nos puede ayudar, en caso de que salga positiva, nosotros nos vamos a ir, pues bueno, vamos a creer que es un caso de lepra lepromatosa. Y bueno, esta reacción va a provocar una sedimentación eritrocítica muy acelerada y se va a observar anemia y leucocitosis. Tenemos otras como la transformación de linfocitos, la prueba de absorción de cuerpos fluorescentes para lepra, el antígeno específico para Mycobacterium leprae, las ondas específicas de DNA, la PCR o citocinas como factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1 beta. Y de los resultados del laboratorio, ya por último, tenemos la microscopía electrónica, que esta se realiza cuando hay una neuropatía, donde se puede realizar una biopsia del nervio esofageano externo, y dependiendo del caso es como se va a encontrar el resultado. Por ejemplo, en el caso L,
tenemos una degeneración axonal de las fibras, vamos a encontrar bacilos en macrófagos y células de Snotch, vamos a encontrar neuroformación de vasos endoneuronales. En el caso de la lepra de caso T, pues tenemos un daño más intenso, una fibrosis intersticial y una ausencia de bacilos. Y en el caso B, vamos a encontrar un depósito masivo de colágeno y bacilos aumentados. Y pues hay otra prueba que nos puede ayudar, que es un biomarcador que se llama pentracina 3. Esta nos va a dar cifras de moléculas y de cantidad presente de bacilo en el enfermo. Entonces, más que emplearse como una herramienta de diagnóstico, pues nos va a servir como una herramienta de pronóstico y de seguimiento. Vamos a pasar a los datos histopatológicos. Aquí el más importante va a ser la biopsia. En el caso de lepra L, pues vamos a tener células de Virchow con bacilos, vamos a tener histiocitos alargados en forma de remolino, y luego en el caso de lepra T, pues vamos a presentar un granuloma tuberculoide grande con células epiteloides, células gigantes, muchos linfocitos, y pues puede haber destrucción de nervios. Luego tenemos el caso I. Aquí vamos a tener infiltrados inespecíficos de linfocitos, histiocitos. Estos van a rodear el vaso y también se puede observar bacilos, y en este caso los nerviecillos pueden estar engrosados. Luego tenemos el caso, bueno, estas son las fotos que nos van a representar cada uno de los casos. Por ejemplo, el caso L con las células de Virchow y el caso T en la otra imagen. En el caso de la lepra B, pues aquí, como ya vimos, esto puede ser que nos represente una imagen para L o para T. Y, por ejemplo, en el BT vamos a encontrar un granuloma compuesto de células epiteloides, abundantes linfocitos y pocas células gigantes. En el caso BB vamos a encontrar células epiteloides, pocos linfocitos y células gigantes, y puede haber bacilos. Y en el caso BL vamos a encontrar que el granuloma va a estar difuso, se va a localizar en la dermis media y en la profunda, y vamos a tener linfocitos e histiocitos con bacilos. Y bueno, aquí está. En el caso de la reacción leprosa tipo 2, vamos a encontrar paniculitis septal, que esto es una inflamación del tejido adiposo subcutáneo. Vamos a encontrar más profundo en eritema nudoso y más superficial en eritema polimorfo. Y en el caso de la reacción reversa tipo 1, vamos a encontrar un granuloma tuberculoide con un edema tanto intercelular como extracelular. Y bueno, el diagnóstico diferencial de la lepra lepromatosa nodular, vamos a tener que este se tiene que hacer para la neurofibromatosis, las xantomas, la leishmaniasis, enfermedades crónicas y la dermatitis solar. Y por ejemplo, aquí tenemos una foto del neurofibromatosis. Aquí tenemos una de las xantomas. Y aquí tenemos una de la leishmaniasis. En el caso de la difusa, pues el diagnóstico diferencial es más grande y va a empezar con mixedema, alopecia universal, otros tipos de alopecia, síndrome o enfermedad de Cushing, tuberculosis, psoriasis, pitiriasis rosada, eritema anular centrífugo, lupus vulgar, lupus discoide y linfomas cutáneos. Y aquí podemos ver una foto de la psoriasis en placa. Aquí tenemos otra de lupus eritematoso discoide. Aquí hay otra de lupus eritematoso discoide, y abajo tenemos unas lesiones eritematosas de la tuberculosis luposa, de la pitiriasis rosada, alopecia y alopecia en cola de la ceja. La anterior era en cejas y en pestañas, y el eritema anular centrífugo. Y luego el diagnóstico diferencial en los casos indeterminados es la pitiriasis alba, la dermatitis solar hipocromiante, la pitiriasis versicolor y la hipercromia residual. Y aquí tenemos una foto de la pitiriasis alba, una de la versicolor y una dermatitis solar hipocromiante. Y ya sería todo de mi parte.
Adelante, Brian. Ya, no escuché. Lo siento, es que estoy teniendo problemas. Pero disculpe, es que estoy teniendo un poquito de problemas con mi laptop que se trabó. Pero permítame, mando mis diapositivas para que me proyecten. Ahorita en un minutito proyecto. Bueno, entonces, mejor la siguiente clase ya terminamos el tratamiento y los siguientes temas porque ya faltan 10 minutos nada más para que termine su clase. Muy bien, doctor, gracias. Como Muy usted bien, me diga, gracias. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Sí, doctor. hasta la próxima semana. Muy bien, gracias, Hasta la doctor. próxima semana. Hasta luego, Gracias, gracias. doctor.